Amén, gloria a Dios. En este día quiero invitarles a dar comienzo a algunos temas relacionados con el libro de Job, libro que encontramos ciertamente allí en el Antiguo Testamento, a fin de considerar un mensaje que creo que es muy relevante para todos mientras transitamos en esta vida. El mensaje que necesita saber todo aquel que sufre. Y si somos honestos, todos alguna vez hemos sufrido, ¿verdad? Por lo tanto, es precisamente por eso que quisiera detenerme justamente en este libro para poder abordar este importante tema del sufrimiento. Por cierto, este libro tiene un caudal tremendo que no lo vamos a poder agotar en 2 o 3 programas, porque si ustedes se fijan, son 42 capítulos. Sería imposible detenernos en todo. Solo espero poder desarrollar algunos temas donde espero tomar algunos enfoques y después cada uno podrá analizar y leer en su casa todo lo demás. Pero daré una orientación para que nos introduzcamos en este libro de la Santa Escritura. Job es un libro poético y junto a los libros de Eclesiastés y Cantares forma una trilogía sobre la vida. Eclesiastés habla del sentido de la vida. Cantares habla de la importancia del amor y el libro de Job habla acerca del enigma del sufrimiento. Quiere decir que el sentido de la vida, el amor y el sufrimiento ocupan los 3 grandes libros poéticos del Antiguo Testamento. Todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué sufre el hombre? ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Pero, por sobre todo, ¿por qué sufre el inocente? Claro, porque nos gustaría que el sufrimiento estuviera bien repartido, que los que se portan mal sufran. Eso podemos entenderlo en cierto modo. Pero ¿por qué sufren los que se portan bien? De pronto, cuando alguien está sufriendo, está pasando por pruebas difíciles, algunos tienden a decir, ¿pero cómo? Si es una persona tan buena. Ahora entre nosotros, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es lo que habitualmente hacemos, que el malo no importa que sufra, pero el bueno no tendría por qué sufrir. Por esto y más, quiero invitarles a considerar este interesante libro de la Biblia. A modo de introducción, daré lectura a los versículos 7 al 10 del segundo capítulo. Yo pienso que usted ya conoce la parte histórica de este libro de Job. Ha escuchado hablar de Job en más de una ocasión, por lo tanto, vamos a saltar esa lectura y vamos a ir inmediatamente al capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí la lectura. Si procuráramos representar el libro de Job como una obra teatral, no resultaría para nada fácil. Porque al leerlo uno se da cuenta que Job es un libro bastante impreciso en algunas cosas. Es muy impreciso, sobre todo en los 2 primeros capítulos, y quizá usted diga, pero son los capítulos más claros de todo el libro. Sí, claro que sí, pero son imprecisos. Por ejemplo, el libro comienza diciendo que hubo un varón en tierra de Uz llamado Job. Y surge la primera pregunta. ¿Dónde estaba la tierra de Uz? Gran problema. Nadie ha podido localizarla con certeza. Algunos estudiosos dicen que quedaba cerca de Damasco, otros que en Babilonia, otros que en el Arabá, al sur de Israel.
Sin embargo, lo único que se sabe es que Uz no era en Israel. Después, hay solamente una Uz que se menciona en Jeremías, pero los estudiosos dicen que no puede ser la misma Uz de Job. Quiere decir que lo primero que tenemos es que el lugar, el paisaje que rodeaba a Job es impreciso en el libro. La segunda cosa que es imprecisa en este libro es la época en que ocurrieron los eventos. ¿En qué época vivió Job? Bueno, al leer un poco la parte histórica del libro, podemos notar que el padre Job solía hacer sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos. Para los más entendidos, esto inmediatamente nos lleva a una época anterior a Moisés, a una época antes de la ley, es decir, a la época patriarcal. Claro, porque en la época de Moisés, el pueblo de Israel había ordenado el sistema sacrificial por medio del sacerdocio. A pesar de que muchos siguieron con las costumbres patriarcales, aunque ya se había dictaminado la ley, algunos todavía seguían con esas costumbres. Quiere decir entonces que tampoco podemos decir a ciencia cierta que Job vivió antes de Moisés. Aunque decimos sí, Job pertenecía a la época patriarcal, no lo podríamos ubicar ni en el tiempo de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, porque no tenemos certeza para eso. Lo más prudente sería decir, Job tenía costumbres patriarcales, pero no podemos definir con claridad en qué tiempo pasó eso. Siguiendo con las imprecisiones del libro, podemos observar el estilo de vida de Job. Al comenzar a leer el libro notamos que vivía en tiendas. Allí en el capítulo 19, verso 12 dice que vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. ¿Quiénes eran los que vivían en tiendas? Era gente que no se quedaba en un lugar permanente, era gente nómade, iban de un lado para otro porque la tienda era justamente para eso. Pero al examinar la lectura podemos ver que los hijos de Job vivían en casas. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Quiere decir que los hijos estaban asentados y él no. ¿Cómo es el asunto? Seguidamente observamos el ganado que tenía Job. También hay cosas confusas al respecto, porque dice que tenía ovejas y cabras. Y claro, uno dice perfecto, llevaba una vida pastoril, una vida sedentaria. Pero después dice que tenía camellos y tenía asnos, y lo que tenemos entonces es de alguien que llevaba una vida nómade, porque esos animales eran para trasladarse de un lugar a otro. Entonces, no es sencillo de entender. Tenía ovejas y cabras como para hacer una vida pastoril, pero también tenía camellos y asnos para la vida nómade. Y dice que también tenía bueyes. Y los bueyes son para los que vivían afincados en pueblos agrícolas. Entonces, todo esto nos resulta impreciso. No sabemos si trabajaba la tierra, si con sus camellos andaba de un lado a otro o era pastor de ovejas y cabras. Dios deja una imprecisión total en este libro de Job. ¿Por qué? Porque lo único que interesa es que Job es el ícono del hombre que sufre. No interesa si era nómade o sedentario. No interesa si labraba la tierra o criaba ovejas. No interesa si vivía en tienda o en casa. Lo que interesa es saber que sufre. Y cuando el hombre sufre, carece de interés todo lo demás. Carece de interés su estructura social, su fuente de trabajo, su estilo de vida. Frente al sufrimiento todos somos iguales. Todos sufrimos con el mismo dolor. Todos luchamos contra nuestra humanidad. Para los temas esenciales da lo mismo si somos chinos o chilenos o si somos africanos o americanos. Muchas veces dividimos la geografía y las etnias y los idiomas. Pero frente al sufrimiento ya no interesa cuál sea la cultura, cuál sea la formación social o académica de la persona. Frente al sufrimiento, el ay se dice exactamente igual en todos los idiomas. El grito primario del que sufre es
universal. Es como si Job fuera arrancado de lo intemporal, porque lo único que tenemos claro sobre él es que es un hombre que sufre. Y lo importante del libro de Job está en que cuando nos plantea al principio toda la historia y nos deja todas esas imprecisiones, es porque justamente Dios está diciendo, mira, lo que realmente interesa de esto es que el hombre sufre. Y a él le interesa explicar por qué sufre. Y entonces nos presenta en los primeros capítulos dos planos bien separados el uno del otro, bien diferentes. Uno es el plano espiritual, donde está Dios y donde está la discusión que se hace en el cielo acerca de la fidelidad de Job. Y el otro plano es el plano terrenal, Job con su familia, con lo que tiene y con la vida que lleva. Son dos planos diferentes. Ahora los que están en el plano terrenal no saben qué es lo que está pasando arriba. Y el problema del dolor es ese, que nosotros estamos en el plano de abajo y no entendemos las cosas que están pasando en el plano de arriba. La mayor parte del tiempo no conocemos los porqués de Dios. Y frente al dolor creo que muchas veces debemos decir, no sé. Por cierto, nos gustaría tener todas las respuestas, saber todas las cosas, que todos los secretos nos sean revelados. Quisiéramos mediante nuestro pensamiento concebir todas las cosas, pero la realidad y el dolor nos muestra que somos personas limitadas, que hay cosas que no podemos saber, cosas sobre las cuales ni siquiera vale la pena abrir nuestras bocas. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de esto y nos cuesta. Nos molesta ser ignorantes. Nos gustaría poder explicarle el motivo de su dolor a un padre que tiene a un hijo pequeño con un cáncer terminal. Y podríamos poner muchos casos más, porque el dolor es algo que nos llega a todos indiscriminadamente. Hay personas que trabajan directamente con el dolor humano, como lo es el personal de salud, por ejemplo. Ellos no tienen respuestas para explicarle a una persona que ha perdido un ser querido y, por cierto, nada de esto es fácil de sobrellevar. El dolor nos enmudece tantas veces. Job estaba sufriendo lo indecible en el plano terrenal. Le suceden cosas trágicas que le afectan directamente y él no entiende por qué suceden. Llegaron los sabeos, robaron asnas y bueyes y dieron muerte a los criados. De pronto se desata una gran tormenta eléctrica que viene y quema a los pastores y el rebaño que tenían a su cargo. Luego vienen los caldeos y le roban sus camellos y matan a los criados. Y finalmente viene un tornado, el cual destruye la casa donde estaban sus hijos, dándoles muerte en el mismo momento. Y como si todo eso fuese poco, Job agarra una enfermedad que lo deja postrado y doliente. Cuando usted lee esto dice, pero a este hombre le pasó de todo. Claro que sí, le pasó de todo. En primer lugar fue víctima de la maldad humana. Llegaron los asaltantes y saquearon sus bienes y dieron muerte a los trabajadores. Podríamos llamarlo inseguridad social. Quiere decir que la maldad humana viene y lo hace sufrir. En segundo lugar, los fenómenos meteorológicos, tornados, tormentas eléctricas, todas esas cosas que provoca eventualmente la naturaleza y que arrasa todo indiscriminadamente, incluso la vida de seres queridos, lo hace sufrir. Y en tercer lugar, la enfermedad que lo postra y lo atormenta físicamente. Todas estas cosas son causantes del agudo dolor que tiene Job. Y si nos ponemos a pensar en este momento, en el mundo hay gente que sufre por las guerras. Ahora, ¿quién produce la guerra? La maldad del hombre. Hay otros que sufren a raíz de los fenómenos meteorológicos que no podemos manejar y producen también dolor. Muchos recordarán el gran incendio forestal en Chile del año 2017 o el gran terremoto del año 2010. Gente que sufre, que pierde todo y llega un momento en que uno dice, ya basta, no quiero ver más porque todo lo que veo es gente sufriendo por todos lados. ¿Qué podríamos decir de este coronavirus? Una enfermedad que se comenzó a propagar hace un año prácticamente y ya ha quitado la vida de más de 1 millón de personas en todo el mundo. Las enfermedades que llegan y desatan el drama.
Y usted ve una persona que es recta, que es feliz con la vida que lleva, pero de pronto pierde todo, sus bienes, sus afectos y su salud. El saber popular dice que hay 3 cosas que son muy importantes en la vida por las cuales debemos dar gracias a Dios: salud, dinero y amor. Bueno, en el caso de Job, él prácticamente perdió estas 3 cosas. Le faltaba la salud, le faltaba el dinero y le faltaba el amor también. Y sin embargo era un hombre recto, temeroso de Dios, lo que quiere decir que la fe no nos hace inmunes frente a estas cosas. Si a usted alguien le dice, crea en Cristo y dejará de sufrir, por muy buena intención que tenga esa persona, lo está engañando a usted. Porque la fe no nos inmuniza frente al sufrimiento. Todos estamos expuestos al dolor y al sufrimiento. Y aquí vemos a un Job que está sufriendo y no sabe por qué. Job en su angustia habla y dice 2 cosas. Voy a leerlas unidas, estas 2 cosas, aunque una está en el capítulo 1 y la otra en el capítulo 2. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y ahí tenemos lo que podríamos considerar el resumen. Es cuando cae el telón del primer acto porque está planteado el problema. Y creo que estos 2 primeros capítulos nos plantean el problema y nos muestran el grito de Job. Y podemos decir, acá hay un hombre que sufre y toma una actitud frente a su sufrimiento. Ahora, ¿está dicho todo hasta aquí? No. Estamos en los 2 primeros capítulos, nada más. Pero en el alma de Job pasan cosas que muchas veces nosotros no queremos analizar y que sin embargo yo quisiera analizar mediante este ciclo de temas. En el alma del hombre pasan cosas por adentro. Se llega a decir eso como conclusión, pero se piensan muchas cosas. Y lo que el libro de Job muestra es lo que pasa en el interior, en el ser interior del hombre que sufre. El libro no termina en estos 2 capítulos, solo queda el planteamiento ahí. Hay 40 capítulos detrás. Todos tienden a esto, a revisar el alma humana. Es como una gran disección del alma humana. Y se analizan todas las reacciones. Y es muy interesante analizar cómo reacciona el hombre frente a esto. También tenemos lo que pasa por fuera, cuando llegan estos opinólogos, entre comillas, tratando de dar respuesta y lo único que logran es mostrar su ignorancia en cuanto al problema del dolor. Ahora tenemos que quitarnos ese sentido que ocurre mucho cuando estudiamos el libro de Job, y es que nos sentimos espectadores de un drama, neutrales en cuanto a lo que sucede en escena. No obstante, tenemos que pensar como dice el proverbio latino: soy un hombre, nada humano me es ajeno. Quiere decir que no podemos ser neutrales. Cuando leemos el libro de Job, porque yo soy hombre también, y como hombre tengo que involucrarme en lo que es la vida, y si quiero ser neutral, el mensaje simplemente no va a llegar. Y lo primero que nos dice Job es que hay una gran división, pero no un divorcio entre el cielo y la tierra. No obstante, sí hay una gran división. Algo pasa acá y algo pasa allá, pero no están divorciados. Es decir, Dios está presente en la vida de Job. Pareciera ser que Dios guarda silencio en cuanto a la vida de Job, pero está presente. Dios está con él en ese momento. Y todo lo que le pasa a Job, donde siente que Dios no le contesta, que Dios lo ha abandonado, no es porque Dios lo esté ignorando, ni porque sea indiferente, ni porque se haya desentendido de él. Dios está silencioso, mirando todo el proceso. Está presente en medio del proceso y está presente en todos los procesos de nuestra vida. Dios es un Dios presente. Y esta es una cosa que a veces nos cuesta entender, de que Dios siempre está presente. El profeta Jeremías dice en el libro de las Lamentaciones, viendo Jerusalén destruida, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?
Hay algo que es la voluntad decisiva de Dios sobre nuestras vidas, pero hay algo que es la voluntad permisiva de Dios. Y en este caso fue la voluntad permisiva que le permitió a Satanás que lo zarandeara hasta cierto punto y le fue poniendo límites. Hasta acá se puede llegar, nada más. Lo que quiere decir que Dios siempre está presente en nuestra vida. La presencia de Dios y los ojos de Dios están siempre abiertos sobre el hombre fiel. Por supuesto que hay cosas que no entendemos, pero como dice el Salmo 34, los ojos del Señor están siempre sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando llegamos al libro de Isaías, Dios manda un mensaje que es realmente conmovedor. Él dice, pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabado en mis manos. ¿Qué es lo que Dios lleva grabado en sus manos? Recordemos al Señor resucitado cuando le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. En sus manos estaban esculpidas las heridas que sufrió por ti y sufrió por mí. Entonces, ¿aún dudas de que Dios sigue presente en medio de tus pruebas y aflicciones? No, Él nunca nos va a dejar. Dios no permitirá que ninguna de nuestras pruebas sea en vano. Muchas veces usará nuestra propia aflicción para que podamos ministrar a otros. ¿Puede ver eso? Recuerdo hace un buen tiempo atrás, me tocó ir a buscar a una hermana ya anciana que había estado hospitalizada por varios días. Y cuando le dieron el alta, ella no tenía quien la fuera a buscar porque era solita en casa. Salía muy poco. Entonces fui a buscarla, entré hasta la sala de hospitalización, ya su bolsito lo tenía listo para irse. Sin embargo, cuando ya nos íbamos, me dice, pastor, ¿podría esperarme? Necesito despedirme de las señoras a las cuales le compartí del Señor el tiempo que estuve aquí. Y yo pensaba, ¿cómo hace Dios? Si hubiera estado sana, no hubiera tomado la decisión de ir a predicar al hospital. Pero puesto que la enfermedad la llevó allí, fue de testimonio en ese lugar. Es decir, en medio de las pruebas, Dios abre puertas. Sus propósitos a veces no lo entendemos. A veces lo alcanzamos a notar, otras veces no. Pero ¿acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Quizás, podría ser, pero Dios no. Y yo me imagino, y Dios me perdone por imaginar ciertas cosas, pero me imagino a Dios en el cielo contemplando nuestro sufrimiento acá abajo. Y somos sus hijos. Pero Él lo permite por un propósito más alto tantas veces. Y también determina hasta cuánto podemos soportar. Como padre he visto sufrir a mis hijos en algunas ocasiones. Recuerdo nuestro hijo del medio enfermó cuando tenía 2 o 3 años de edad. Fue urgencia médica porque estaba muy grave. Y en el momento uno se pone duro para poder actuar sensatamente, pero por dentro se está desangrando, se está desgarrando. Nos sugirieron no visitarlo durante su hospitalización. Es decir, que él no nos vea para que no irrumpa en llanto y complique su tratamiento. Entonces íbamos con mi esposa y lo mirábamos por una ventanita que él no nos viera. Y uno como padre sufre tanto como ellos. Los padres y las madres que me escuchan me comprenden perfectamente. Llorábamos por dentro. Y me imagino que ese sentimiento es el que tiene Dios cuando nosotros sufrimos. Aunque pasamos por pruebas, aflicciones, seguimos siendo sus hijos, sus amados hijos. Y Job dice algo bien interesante. Dice, el Señor dio y el Señor quitó. Él no dice, el Señor dio y Satanás quitó. Tampoco dice, el Señor me dio y la fatalidad me lo quitó. No. Él dice, Dios me dio y Dios es el que me quitó. Y tengo que recibir esto también de parte de Dios. Job dice, no lo entiendo, me entristece, pero me postro ante la voluntad de Dios.
y se inclinó y rasgó sus vestiduras porque le dolía, objetivamente hablando, pero adoró. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí presente. Estimados auditores, al leer el libro de Job, dejemos la platea. No lo podemos mirar como si fuera algo ajeno a nosotros. Todos somos protagonistas de esto. Y como protagonista yo vengo y me pongo en el lugar del patriarca y me pregunto cuál hubiera sido mi respuesta frente a un dolor tan grande, tan agudo como él tenía. No lo miremos desde afuera, sino qué hubiera contestado yo y qué hubiera hecho yo en el lugar de Job. Tengo que aprender de Job a mirar y entender a Dios como mi Padre, que busca siempre lo bueno para mí, pero que muchas veces tiene que permitir cosas en nuestra vida. Y Él no nos deja, siempre está presente. Bajemos a la arena, pongámonos en el lugar del patriarca, contestemos nosotros delante de Dios la contestación de Job. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué hubiera contestado usted en su lugar? ¿Qué hubiera contestado yo en ese lugar? Y cuando miro para adentro y miro con sinceridad, puedo entender que una cosa es la fe declamada y otra muy distinta es la fe vivida. Entonces uno se da cuenta que necesita aprender mucho de este hombre Job y de su sufrimiento, porque tenemos que aprender a cómo manejar nuestra alma y cómo manejar los contenidos espirituales en nuestra vida para que podamos soportar las pruebas, las tribulaciones que Dios nos manda. Y este es el propósito que nos va a acompañar durante estas reflexiones del libro de Job. Llegar a entender qué es lo que pasa con nuestra alma y cómo tenemos que manejarnos en los momentos de angustia y en los momentos de dolor.